Y el título de mi sermón el día de hoy es El Salvador anuncia su muerte, ¿no? El Salvador anuncia su muerte. Y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es solamente un tema en la Biblia. No es solo un tema en la Biblia. La verdad es el núcleo del mensaje del Evangelio. Todo lo demás que deriva del Evangelio y que son verdades esenciales, como por ejemplo la justificación, la santificación, la regeneración, la iglesia, nuestras relaciones, todo lo demás que deriva, que son temas esenciales, derivan indiscutiblemente de su muerte y su resurrección. Es decir, en virtud de eso es que estamos hoy día aquí. En virtud de su muerte y su resurrección. Ese es el núcleo del mensaje del Evangelio. No es otro el núcleo. Y vamos a estudiar el día de hoy Lucas 18. Quiero que se ubiquen allí en Lucas 18. 31 al 34. Lucas 18, 31 al 34. Les pido que apaguemos celulares, que los dejemos en modo avión, modo silencio, modo como quieran, pero que no suene. Y si entran en sus Biblias electrónicas, obviamente pues que estemos en nuestras Biblias electrónicas, amén. Lucas 18, versículo 31 dice: entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Versículo 34. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Un pasaje corto, pero un pasaje muy importante, fundamental. Lucas, en esta sección, en estos 5 versículos, ofrece una descripción detallada del anuncio que Jesús hace a sus discípulos con relación a su muerte y resurrección. El Salvador les explica, 1, que en Jerusalén se cumplirá todo lo que escribieron los profetas al respecto. 2, les confirma la naturaleza o el modo de su muerte. Y 3, Lucas describe la reacción de sus discípulos al anuncio del Salvador. Estas 3 cosas vemos en el pasaje. Lo primero, el cumplimiento de lo escrito por los profetas. Versículo 31 y 32, Jesús les dice, los toma aparte y les dice: miren, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Los toma aparte, luego de haberles asegurado, eso lo vieron la semana pasada, de que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Los toma aparte y por tercera vez, les anuncia su inminente muerte. Las otras 2 ocasiones en las que hace este terrible anuncio se encuentran en Lucas 9:22 y en Lucas 9:43-45. Vamos a verlas allá. Lucas 9:22. Es importante que las apreciemos, que no las pasemos por alto. Esto es fundamental, fue fundamental para ellos, es fundamental para nosotros. Lucas 9:22 dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes
y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Es el primer anuncio. El segundo está en Lucas 9:43, ahí mismo. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. En medio de tanta admiración por todo lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Versículo 45. Pero ellos no entendían lo que quería decir con eso. Les estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntarse. Bueno, gran parte de ese encubrimiento, de esa incapacidad de entender, era más por todo el prejuicio religioso judío con respecto al Mesías. Pero también era que de alguna forma para ellos era difícil entender cómo su Mesías iba a morir. Tal vez ni siquiera se sentaban a considerarlo. Pero estas son las dos primeras veces en que Jesús anuncia que va a morir. Ahora, la que acabamos de leer ahorita es la tercera. Lucas 18, 31 al 34. Es la tercera vez que anuncia su muerte. Ahora, como les he dicho en otras ocasiones, si hay un énfasis tan fuerte en algo en las Escrituras, es porque Dios quiere hacer un énfasis especial al respecto. Si hay alguien para quien es importante, fundamental, la muerte de Jesús, es para Dios mismo. Y de alguna forma o de cualquier forma, realmente Dios quiere que nosotros prestemos atención a ese anuncio. Cuando le dice a sus discípulos: presten atención, voy a ser entregado en manos de los hombres, voy a ser asesinado y al tercer día voy a resucitar. Solamente imagínate tú que tu amigo, con el que tú has caminado durante 3 años, te esté haciendo un anuncio de esa naturaleza. No es algo que nosotros tenemos que tomar a la ligera. Es algo que de alguna forma necesitamos considerar con seriedad. Así es. El anuncio de su muerte y de la forma en que iba a suceder era absolutamente importante para la fe de ellos. Las Escrituras habían predicho y prefigurado con siglos de anticipación su muerte y su resurrección. Pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento, como por ejemplo el Salmo 22, Isaías 53 y Zacarías 13:7, entre muchos otros, dan cuenta de la relevancia e importancia de la muerte de Jesús, descrita siglos antes de que ocurriera. Solamente vamos, por ejemplo, al Salmo 22, marquen allí. Salmo 22. Estoy seguro que van a recordar estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú lo libraste. A ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea el quien lo libre. Y eso se cumplió a los pies de la cruz. Salmo 22. Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Que es, en palabras de los eruditos, el quinto evangelio en el Antiguo Testamento.
Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo. Y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. En ese versículo 9 dice: se le asignó un sepulcro entre los ricos. Es la traducción más probable, cumpliendo con la profecía de que un rico le cedió su sepulcro, José de Arimatea. Aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Isaías 53. Pero también Zacarías 13. Zacarías 13, 7. Despierta, espada, contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Heriré al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Todos estos pasajes, o estos tres, y la innumerable cantidad de pasajes, dan cuenta de la relevancia e importancia de la muerte de Jesús, descrita siglos antes de que ocurriera. Isaías escribió 750 años antes de Cristo. Del testimonio de Jesús, aquí en el pasaje de Lucas 18, obtenemos la convicción de que todo lo relacionado a su vida y obra, muerte y resurrección se encuentra narrado en los escritos del Antiguo Testamento. Jesús fue muy insistente en ello, y en pasajes como por ejemplo Lucas 24, 27, dice: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras, usando el Antiguo Testamento. Mateo 26. Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y en el versículo 31, esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Zacarías 13:7. Y versículo 54.
Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Del testimonio de Jesús, de estos pasajes, obtenemos la convicción de que todo lo relacionado a su vida, obra, muerte y resurrección se encuentra registrado en el Antiguo Testamento. Ahora bien, es importante señalar con un poco más de detalle qué fue lo que los profetas predijeron con respecto a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como dato adicional, en el Antiguo Testamento tenemos más o menos 60 profecías acerca de Jesús y 270 que se derivan de esas 60. Todas se cumplen en el Nuevo Testamento. Ahora, es muy difícil que, como dicen los críticos, Jesús hubiese tenido la intención de cumplir con cada una de esas supuestas profecías en el Antiguo Testamento para que se hiciera evidente que era el Mesías. Era imposible, porque muchas de esas profecías no estaban en el control de Jesús. Tenían que ver con sus verdugos. Tenían que ver con ellos. Todas estas profecías se cumplieron en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a examinar dos con relación a la muerte y resurrección de Jesús, a su pasión y muerte esa semana. Dos profecías, solamente dos, y las que se derivan de esas dos. La primera, estos profetas predijeron evidentemente que el Mesías moriría de una manera humillante. En el Salmo 22 lo acabamos de leer y en Isaías 53. Lo que incluye, por ejemplo, rechazo. Isaías 53:3, no necesitan ir ahí. Igual, si me quieren acompañar, está bien, pero no necesitan ir. Isaías 53:3 dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Y eso se cumple en Juan 1:10. No voy a revisarlas todas así, pero solamente se las quiero señalar. Juan 1:10, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. En el versículo 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, las que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En Juan 7 también, en el versículo 5 y en el versículo 48, cuando sus hermanos lo rechazan, su propia familia lo rechaza. También el silencio ante sus acusadores. Isaías 53:7 se cumple en Mateo 27:12 al 19. El ser escarnecido en el Salmo 22:7 y versículo 8 se cumple en Mateo 27:31, donde también dice que perforaron sus manos y pies. Salmo 22:16 se cumple en Lucas 23:33. Vamos a Salmo 22:16, que creo que ese no lo leímos. Salmo 22:16. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Lo vemos cumplido en Mateo 27:38, en la crucifixión. Cuando Jesús ora por sus perseguidores, Isaías 53:12 habla de eso, y en Lucas 23:43 vemos cómo Él ora por sus perseguidores. Su costado fue atravesado. Zacarías 12:10. Vamos allí. Zacarías 12, versículo 10.
Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Y en Juan 19:34 vemos cómo esta profecía se cumple. Sepultado en la tumba de un rico, Isaías 53:9. Se cumple en Mateo 27:57 al 60. Jesús es sepultado en la tumba de José de Arimatea. Echaron suertes por sus vestiduras. Salmo 22:18. Se cumple en Juan 19:23 y 24. Eso con relación a la primera profecía de que tendría una muerte humillante, y evidentemente tuvo una muerte humillante. La segunda profecía habla de que se levantaría de entre los muertos. Salmo 16. Salmo 16, versículo 10. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Se cumple en Marcos 16:6 y en Hechos 2:31. Examinamos dos profecías de forma muy panorámica respecto a la muerte y resurrección de Jesús. Dos profecías. Todo lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento, Jesús dijo, se va a cumplir esta semana en Jerusalén. Todo. Es evidente que Jesús sabía todas estas cosas. Él sabía que iban a suceder, que le iban a suceder, que él iba a ser objeto de todo este tipo de situaciones difíciles. Él era el cumplimiento de todas estas profecías. Por eso citó a los profetas. Es indiscutible que los profetas, que los apóstoles, evangelistas, maestros y ancianos de la iglesia temprana solo tenían en mente un mensaje: Cristo y este crucificado. Y para demostrarlo usaban con precisión las escrituras del Antiguo Testamento. La iglesia contemporánea tiene los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Sin embargo, mucho de lo que se conoce como cristianismo el día de hoy ha fracasado en presentar el Evangelio de la forma en que los apóstoles y la iglesia primitiva lo presentaron. El cristianismo contemporáneo está más enfocado en desarrollar liderazgos, organizaciones, sistemas teológicos, mega iglesias, pero no está presentando a Cristo y este crucificado. Y definitivamente es fundamental regresar al mensaje sencillo pero central de la muerte y resurrección de Jesús. Los hermanos en el Antiguo Testamento, en la iglesia temprana, en la iglesia primitiva, podían tomar el Antiguo Testamento y demostrar que Jesús era el Mesías, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Tú ves ese desarrollo en Hechos. Podían tomar el Antiguo Testamento y demostrar: mira, este es el Mesías. Acabamos de ver este ejercicio usando dos profecías que los profetas del Antiguo Testamento hicieron con respecto a Jesús. La iglesia contemporánea, nosotros los cristianos contemporáneos, realmente no hemos podido presentar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Ha sido difícil. De hecho, estamos enfocados en otras cosas completamente distintas a lo que fue el objetivo de la iglesia en el primer siglo, que era ¿qué? Presentar a Cristo. El primer sermón no habló de prosperidad. El primer sermón no habló de cómo promover mejor al ser humano. El primer sermón de la iglesia no habló de cómo hacer que las personas tuvieran una mejor vida.
aquí en la tierra, de cómo lograr el éxito. El primer sermón habló de Cristo y de este crucificado. Vamos a Hechos 2. En el versículo 14, entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo en voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es que es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, de los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y luego sigue Pedro mencionando el Salmo 110, y en el versículo 29 dice: hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Versículo 36. Por lo tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ese fue el primer sermón. Ese fue el primer sermón de la iglesia, en boca de un apóstol. ¿Sabes qué me impresiona hoy? Que la predicación contemporánea está lejos de ser algo así. Muy lejos. Realmente nos hemos enfocado en otras cosas, cuando el presupuesto de los apóstoles, de los ancianos, de los profetas en el primer siglo era presentar a Cristo y a este crucificado. Ese era el mensaje. La iglesia en el primer siglo no estaba enfocada en organizarse mejor, en ser una mega iglesia. El propósito del sermón de Pedro no fue que 3,000 se bautizaran. Esa no fue la meta de Pedro. Voy a predicar para que 3,000 se bauticen, de aquí tanta gente. No. El propósito de Pedro fue predicar a Cristo y a este crucificado. Amén. Y como resultado de eso, 3,000 se bautizaron. Como resultado. Pero hoy muchas iglesias tomaron el crecimiento de la iglesia y lo asumieron como un fin en sí mismo. La meta de la iglesia no es ser grande. La meta de la iglesia es predicar a Cristo y este crucificado. Este tiene que ser la meta de la iglesia. La meta de la iglesia no es desarrollar mejores líderes, mejores estructuras, mejores organizaciones. Lamentablemente el cristianismo contemporáneo se metió en ese río, en ese caudal incontenible. Esa no es la meta. Así es.
La iglesia no se dio alrededor de eso, se dio alrededor del mensaje. Lo más importante, lo fundamental es el mensaje. El mensaje del Evangelio, Cristo y este crucificado. Hoy estamos saturados de agendas que nada tienen que ver con el Evangelio. Tenemos que regresar a esto, tenemos que regresar a esa predicación sencilla de Cristo y este crucificado. No solamente desde el púlpito, en nuestros estudios con las personas. Tenemos que llevar a la gente a pensar, tú pusiste a Cristo en la cruz. Tu pecado hizo que Cristo fuera crucificado. Y el mío también. Cuando yo estudié la Biblia por primera vez, lo que cambió profundamente mi corazón fue entender que mi pecado había puesto a un inocente en la cruz. Eso fue lo que cambió mi corazón. No fue otra cosa diferente. Me impactó el amor de la iglesia. Me impactaron las relaciones. Me impactó profundamente la unión, el compromiso, el ánimo. Pero lo que cambió mi corazón fue saber que Cristo había muerto por mí. Lo sabía hace mucho tiempo porque la religión tradicional me lo vivía diciendo de muchas formas, pero no era el mensaje más importante. Porque no se me exigía, no se me decía, oye, si tú eres un cristiano, tienes que vivir como tal, porque ya uno murió por ti. El mensaje de la cruz fue lo que cambió mi corazón. Como decía Julián en la Santa Cena, no nos pusimos de acuerdo para eso. De verdad, es una locura para los que se pierden. El mensaje de la cruz es una locura. Pero para los que se salvan es poder de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que mucho de lo que hoy vemos en el cristianismo son estrategias humanas, poderes humanos para desarrollar y hacer crecer la iglesia, cuando lo que necesitamos es el poder de la cruz en la iglesia. Amén. Es eso lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa. El mensaje sencillo de la cruz. Volver a eso. Que nuestro lema sea el mismo lema de Pablo: no quiero saber de otra cosa que de Cristo y de este crucificado. Y eso es lo que yo quiero predicar. En la Santa Cena lo pudimos apreciar en el pasaje de 1 Corintios 1. Esa era la forma de pensar de la iglesia en el primer siglo. Necesitamos restaurar eso al día de hoy, profundamente. No solamente en el púlpito, como lo hemos venido haciendo, sino en nuestras vidas como cristianos. Porque no hablo solamente del púlpito, hablo de nuestras vidas como cristianos. Cada cristiano tiene que vivir pensando de esa forma. Para mí el vivir es Cristo, como decía Pablo, y el morir es ganancia. Ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive en mí. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Cuando la iglesia, cuando un cristiano se aleja de la cruz, se aleja del verdadero propósito de su fe, ¿qué es ese? Cristo y este crucificado. Ese que tiene que ser. Yo he estado estudiando Hechos en mis tiempos con Dios, y a mí me impresiona tanto cómo los apóstoles, de hecho, esa primera expansión espontánea de la iglesia en Hechos 7, porque fue espontánea, no fue un plan. Lo que hizo que en Hechos 7 la gente saliera de Jerusalén, excepto los apóstoles, fue que se desató una persecución por causa de Esteban. ¿Qué hizo la gente? La gente comenzó a salir de Jerusalén y comenzó a predicar el evangelio por donde quiera que iban. Y empezaron muchas iglesias. Por ejemplo, la iglesia en Roma empezó no porque un apóstol la empezó,
o un maestro la empezó un cristiano o unos cristianos que llegaron a Roma predicando el Evangelio. Pero eso era lo que ellos hacían. El Evangelio era algo que los tenía completamente saturados. No había una estructura concreta en esa época en la iglesia, porque no la había, estaba empezando el cristianismo. ¿Qué tenían? El mensaje. Eso era lo que tenían. Y cuando salieron, predicaron ese mensaje. ¿Sabes qué me impactaba a la iglesia aquí en Colombia? Que no hay un plan de evangelización. Pero increíblemente están empezando iglesias en lugares que nosotros nunca nos hubiésemos imaginado que iba a empezar una congregación. Todo porque un hermano o un par de hermanos fueron a predicar el mensaje del Evangelio, solamente por eso. Un lugar como Algeciras en el Huila. Un lugar saturado de guerrilla y paramilitares. Allí hay aproximadamente 14 hermanos. Por una pareja que decidió dejar todo e irse a Algeciras. 2 empresarios decidieron dejar todo e irse a Algeciras a predicar el mensaje del Evangelio. ¿Qué los movió? ¿Un plan? Les dijimos nosotros no. Simplemente vamos a mi pueblo, quiero predicar el mensaje allá, quiero que la gente escuche de Cristo y de este crucificado. Y específicamente fue lo que fueron a hacer allí. 14 discípulos y se siguen bautizando personas. Lo mismo en Bucaramanga. Una pareja de empresarios dejaron todo y se fueron a Bucaramanga a empezar la iglesia. Fue su iniciativa, no era un plan. El Evangelio los movió a eso. Era como vivía la iglesia en el primer siglo. ¿Qué era lo que caracterizaba el mensaje de la iglesia en el primer siglo? Cristo y este crucificado. Ese era el mensaje. No era otro mensaje. Tenemos que regresar allí. Y tenemos que desafiar a todas estas personas que hoy están tergiversando el mensaje y diciendo que es otro el mensaje. Que el mensaje es que tú seas próspero, que el mensaje es que tú seas bendecido, que el mensaje es que tú tengas una gran casa, un gran carro, una gran vida. Ese no es el mensaje. Ahora, tu vida va a cambiar, naturalmente, por el poder del mensaje del Evangelio, no por otra cosa. Tu vida se va a transformar indiscutiblemente. ¿No va a ser la misma? Por supuesto que no. Pero el mensaje del Evangelio no es ese. El mensaje del Evangelio tiene que ver con Cristo y con este crucificado. Y ese mensaje va a transformar el corazón tuyo y de las personas que te rodean. Pero no es otro el mensaje. No tenemos que apostarle a otra cosa diferente, a predicar el mensaje del Evangelio. Claro, la iglesia va a crecer. Claro, vamos a necesitar de alguna forma estar organizados en algún sentido. Sí, pero eso no es el enfoque. No es un fin en sí mismo. El mensaje del Evangelio tiene que ser lo más importante para nosotros como iglesia, como cristianos. Cuando nos sentemos a estudiar la Biblia con alguien, ese es el mensaje que tenemos que predicar, porque es el mensaje que está en las Escrituras. Esta semana hablaba con un amigo y él me decía, bueno, ¿sabes qué? Yo de pronto lo único que me siento mal es no haber de pronto entrenado más a los líderes para ciertas cosas. Pero después pensé, no, tienen el mensaje. Y dije, sí, hombres dirigidos por el mensaje van a ser buenos dirigentes. Lo van a hacer. Pero es el mensaje lo más importante. Cuando nosotros nos vamos por los bordes y nos alejamos del núcleo, perdemos distancia de lo que realmente es importante. El mensaje de Evangelio. No solamente para la iglesia, para nosotros como cristianos. Eso es lo que tiene que regir nuestras vidas como cristianos. Eso significa cargar con tu cruz. Cargar con nuestra cruz.
Eso significa cargar la cruz. Cristo y este crucificado. Eso significa que morimos a lo que somos y vivimos para Cristo, objetivamente hablando. Hermanos y amigos, si restauramos con mucha más profundidad eso en la iglesia, créanme, que vamos a causar el mismo efecto que la iglesia en el primer siglo causó. Vamos a poner este mundo realmente de cabeza. Vamos a hacer un impacto realmente radical en esta sociedad. Pero si no restauramos este mensaje, si seguimos patrocinando y viendo bien todos esos mensajes que hay por ahí, esto no va a ir a ninguna parte. Porque lo que hizo que la iglesia fuera la iglesia en el primer siglo fue el mensaje del evangelio, no fue otra cosa. Y eso es lo que tenemos que estar predicando. Lo siguiente que Jesús hace es confirmarles la naturaleza o el modo de su muerte en Lucas 18. Del versículo 32. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jesús pasa a confirmarles de labios suyos que en efecto todo lo que los profetas escribieron sucederá conforme está escrito. Jesús les describe con absoluta crudeza todos los vejámenes a los que será sometido. Aun cuando es evidente que en la descripción que Jesús hace de los eventos de su pasión y muerte no hay indicios de la angustia que sufrió en Getsemaní, sin lugar a dudas su narración de los hechos hace explícito un drama humano divino bastante impresionante. No es una narración fría y pragmática la que hace Jesús aquí. Jesús va a sufrir el martirio por causa del pecado de los seres humanos. No es la muerte de un ser humano cualquiera, y eso no significa que la muerte de un ser humano no es valiosa. Sin embargo, lo que tenemos frente a nosotros es el sacrificio del Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne por la salvación de toda la humanidad. Juan 3, 16 y 17. Y aunque nosotros podemos ser indiferentes a este hecho, Jesús no lo fue. El Señor era el más consciente de lo que significaba su viaje, su último viaje a Jerusalén. En otras ocasiones, tal vez Él fue a ofrecer un holocausto. Esta vez, Él era el holocausto. Era su viaje final. Hendrickson señala al respecto: no obstante, ya ahora el horror debe de haber sido muy real y aterrador. El varón de dolores lo ve acercarse. Ya percibe algo de la perfidia, la hipocresía, la calumnia, los escarnios, el dolor y la vergüenza que como una luz amenaza aplastarlo. Pero él no se retira, ni siquiera se detiene. Con determinación resuelta camina directamente hacia el futuro, porque sabe que es necesario para que su pueblo sea salvado. Como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Él describe lo que va a pasar con él, lo que va a suceder con su cuerpo, la forma en que va a ser insultado, maltratado, humillado, azotado y crucificado. Pero aún así sigue, directo a su martirio. Él describe la forma en que va a morir. Y eso, mis hermanos y amigos, nunca lo debemos olvidar. 3 veces lo anunció, de la forma más dramática que lo puede hacer. Vemos en Mateo 26, 36 al 46 su agonía en el Getsemaní. En Lucas describe que suda gotas de sangre. Su angustia, su desespero es impresionante. Nunca se nos olvide que un inocente sufrió por nosotros. Este cuadro no se nos puede olvidar, porque este cuadro es lo que va a generar ese profundo temor en nosotros para vivir un cristianismo en virtud del que entregó su vida por nosotros. No puede ser otro el mensaje del evangelio en la iglesia, no puede ser otro el mensaje en nuestras vidas, tiene que ser ese.
Lo digo porque hoy, la sociedad en la que nos encontramos está desvirtuando cada día más y más este mensaje. Y es el mensaje de la iglesia. Lo tercero, finalmente, la reacción de sus discípulos: ellos no entendieron. Como lo explica Lucas, no entendieron nada de esto, les era incomprensible. Como dice la versión Reina Valera, esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Tiempo después lo entendieron. Una vez que el Señor resucitó y ascendió al cielo, fue claro para ellos que había sucedido esa semana de la pasión y muerte de nuestro Señor. Los sermones predicados en el libro de Hechos en los primeros 30 años de la iglesia dan fe de que en efecto habían entendido el mensaje de la cruz. Lamentablemente, mucho del cristianismo contemporáneo parece que olvidó el significado de esa dramática semana en las polvorientas calles de Jerusalén. Mucho de lo que queda hoy de esa semana son tradiciones, iconografías, tumbas, templos muy antiguos, etc. Pero el profundo significado de la cruz está debajo de toda esa pesada gama de narrativas culturales. Es como si hubiésemos dejado de entender y esa palabra de Jesús quedara de nuevo encubierta. Pero ¿por qué ese diagnóstico? El mundo está mal. Es como si la razón por la cual Jesús murió hubiese dejado de ser relevante. Nuestro país es profundamente religioso. Cree en Jesús más de lo que nos imaginamos. Sin embargo, es solo eso, una creencia. No ha pasado mucho en las vidas de quienes dicen creer en Jesús. Sus vidas no son un reflejo de la cruz. No son diferentes del mundo en el cual viven. No hay temor de Dios por causa de la cruz de Cristo. En mucho de lo que vemos hoy en día. En mucho. Es lamentable. Porque no era esa la idea. Nuestra respuesta a la cruz necesita ser la misma de quienes por primera vez escucharon el mensaje del Evangelio. En Hechos 2:36. Volvamos allí. En el versículo 36, perdón. Por lo tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. ¿Sabes? No tengo la habilidad de Pedro ni de Pablo. No tengo su profundidad. No tengo su espiritualidad. No lo tengo. Realmente soy muy limitado en comparación con ellos. Me quedo corto explicando la muerte y la resurrección de nuestro Señor, lo que sufrió en sus días de pasión y muerte. Me quedo corto. Es muy difícil de explicar esto, porque no estuve ahí, no lo vi, no lo experimenté. Ellos sí. Era su amigo, era su maestro, era su Señor, era su Mesías. Lo vivieron, lo experimentaron y de esa forma lo explicaron, lo expusieron y llamaron a la gente a volverse a Dios. Pero eso no significa que hoy no puedo hacer lo mismo. Cristo fue crucificado por ti y por mí, por tus pecados y por los míos. La respuesta al Evangelio tiene que ser exactamente esta respuesta. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Hoy escuchaste el Evangelio, no como lo predicó Pedro o Pablo, pero escuchaste la predicación del Evangelio. El cómo tú respondas a este mensaje va a hacer la diferencia en tu vida y en la vida de tu familia. Arrepiéntete, bautízate para el perdón de tus pecados,
recibirás el don del Espíritu Santo. Esta promesa no es solamente para ellos, es para ti también y para mí. El día que yo lo escuché dije, yo me quiero arrepentir y me quiero bautizar y ser una nueva persona. Ese es el mensaje del Evangelio, es el mensaje que nosotros predicamos, es el mensaje que te quiero dejar. Si nos visitas por primera vez o si llevas algún tiempo viniendo acá, arrepiéntete, bautízate para el perdón de tus pecados. Esta promesa es para ti también. Sálvate de esta generación perversa. Sálvate, porque ese es el ofrecimiento de la salvación hoy. Cristo murió en la cruz para que nosotros muriéramos al pecado y viviéramos para la justicia. Ese es el mensaje del Evangelio. La muerte y resurrección del Señor Jesús, nuestro Salvador, es indiscutiblemente el núcleo del Evangelio. Es y debe ser el presupuesto fundamental de la vida cristiana, pero también de la predicación cristiana. Predicar a Cristo y este crucificado no puede ser excluido ni de la vida de la iglesia ni de sus púlpitos. Muchas gracias, muy amables. Gracias.